Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. Feliz sábado. Esta mañana estamos muy contentos de que tenemos con nosotros a nuestro hermano Humberto Wong. Bienvenido, doctor Wong, ¿cómo está? Mucho gusto y gracias por invitarme a esta plática de la introducción de la lección. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por a todos también. Muy feliz sábado, así es. Pues, hermanos, estamos ya en la lección número 8, libres para descansar. Estas semanas hemos estado con una lección muy interesante, cómo podemos encontrar el verdadero descanso en nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues continuamos con estas lecciones, doctor. Voy a pedirle que nos dirija en oración para iniciar con la introducción. Muy bien, vamos a orar. Inclinamos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, y a través de estas lecciones que hemos estado estudiando en Cristo, te pedimos que tú nos ayudes a comprender los pormenores de las intenciones de lo que está escrito aquí. Te damos gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, doctor, esta semana nos toca, como le decía, libres para descansar. Dice la lección, dice, muchos de los que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal eran enfermos, a veces incluso enfermos terminales. Acudían en masa a Jesús en busca de salud y descanso de sus sufrimientos, y siempre los obtuvieron. A veces Jesús solo decía una palabra y se recuperaban por completo. A veces tocaba a los enfermos y se sanaban milagrosamente. A veces los despedía y la curación se producía yendo de camino. Jesús sanó a hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, ricos y pobres, y a gente sencilla. Los peores casos de lepra y ceguera no quedaban fuera de su alcance. Por cierto, incluso sanó a los que padecían la peor enfermedad de todos, la muerte. Pero, bueno, nos dice que esta semana estaremos analizando dos casos en específico. El caso del enfermo que fue llevado por sus amigos con Jesús. Cuando Jesús estaba en una casa, abrieron el techo y bajaron a este enfermo. Y el otro caso es el caso de Elías Tisbita, que nos dice que uno pues el que llevó a sus amigos sabía que estaba enfermo, pero Elías Tisbita no sabía que estaba enfermo. No sé si pudiéramos decir que Elías Tisbita tenía depresión, ¿no? Oh, sí, pues es que hay enfermedad del cuerpo, hay de otros tipos de enfermedad social, enfermedad mental, y a veces simplemente el sentimiento de pecado espiritual, religioso, también puede producir trastornos. Sí, así es. Cuando nosotros pues es que realmente el pecado es una enfermedad, pudiéramos decir, porque nos está carcomiendo nuestra vida. Dice, la semana pasada comentaba el hermano Juan en la introducción, dice, cuando habla de que cuando pequé, envejecieron mis huesos. O sea, el pecado hace un trastoca nuestra vida espiritual y también nuestra vida física. Elías estaba teniendo pues depresión, había huido. Todo esto lo vamos a ver durante la semana. Pero me llama la atención la pregunta, doctor, que viene ahí en la lección. La pregunta que dice, ¿qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos respuesta? ¿Qué puede decirnos de esto?
Bueno, la oración es muy importante y es la manera de que nosotros nos comunicamos, ¿no? La oración, bueno, por una cosa, a veces las consecuencias de cosas que hemos hecho en el pasado, y algunas son por motivo de nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro estilo de vida y lo que comemos y todo eso. Y a veces no se puede producir ¿cómo se dice? La sanidad. Aquí nos dice en la lección que Jesús curaba y la gente llegaban y se curaban, ¿verdad? Pero a veces no se puede demorar esa curación. Pero tenemos que tener fe de todos modos para cuando, si es que no sucede, y si no sucede, entonces tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Sí, sí, porque me recuerda ahorita que decía el caso de el amigo de Jesús, se me fue el nombre, el que murió, Lázaro. Lázaro. O sea, ¿cómo las hermanas estuvieron rogándole a Jesús que viniera o le mandaron decir pues que viniera porque su hermano estaba enfermo? O sea, ¿por qué Jesús se tardó? ¿Por qué? O sea, pudiéramos hacer una comparación de esa situación con la situación cuando oramos por sanidad y no recibimos esa respuesta. Sí, bueno, es que a veces cuando yo creo que lo importante para el cristiano de si recibe o no recibe una respuesta específica al pedido específico, pero debe tener la confianza primero de que la salvación está hecha. O sea que como te dice, si tiene algún problema médico, que no recibe una respuesta, que tiene la seguridad de que va a tener la vida eterna. Es decir, ese es el problema principal. Y a veces las consecuencias de los problemas físicos, ya sea físicos, sociales o mentales o religioso de tipo pecado y todo eso, a veces eso nos traen trastornos. Y pues tenemos que estar, como dicen, avivados a ver dónde está la respuesta y tener la seguridad de que si no hay una respuesta específica de la que uno solicita o quiere, tenemos la seguridad que tenemos la vida después de esta vida, ¿verdad? Eterna. Entonces, con respecto a la pregunta número 2, ¿cómo hallar descanso? Entonces, o sea, si no estamos recibiendo la sanidad, podemos decir que nuestro descanso dentro de esa enfermedad o de ese problema que tengamos, lo debemos encontrar en la confianza o en la fe en que Cristo nos da la salvación. O sea, ¿cómo le pudiéramos explicar a una persona esto? ¿Cómo le pudiéramos decir a una persona, sabes qué? O sea, tal vez no te está sanando Dios, pero debes de tener la seguridad de que hay una vida eterna y esa sí puedes estar seguro que la vas a recibir. ¿Cómo le pudiéramos explicar a eso? Bueno, yo creo que me recuerdo ahorita la experiencia de Job. Ha de haber sido muy estresante que en un día, 2 días, perdió todo lo que tenía de riqueza, los hijos y aparentemente pues hasta los amigos les achacaban pues de que qué pasó, a lo mejor hiciste algo mal y realmente no había hecho nada mal. O sea, él tenía la seguridad en la salvación en Cristo. Yo sé, como él dice, yo sé que mi Redentor vive. Así es. Así que el descanso está en eso y a veces decimos, bueno, que se haga tu voluntad. Pero a veces nosotros nos aferramos a que sea la voluntad nuestra.
que venga la respuesta. Y muchas veces, como en muchos casos, se han recibido la respuesta de como lo quiere uno, ¿verdad? Pero a veces no sucede. Así que pase lo que pase, pues es importante tener la confianza que al final de cuentas Dios nos va a dar la recompensa última, como dicen Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra perder puede ser enfermedad, puede ser la muerte, como decía, comentabas del caso de Lázaro. Lázaro y sus hermanas, dice, ven que ya se está muriendo y al final murió. Sí. Pero dice, como dice Jesús, dice, el que esté muerto y cree en mí, va a vivir. Vivirá, exactamente. Sí, muchas veces yo creo que nuestra vista está fija en esta vida temporal o en esta vida corta y queremos recibir la respuesta en esta vida corta. Y muchas veces la enfermedad es una necesidad que debemos de pasar pues sí, es algo que va a moldear nuestro carácter para que nosotros podamos tener acceso a esa vida futura, a esa vida. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, debemos estar conscientes, yo creo, de esa parte también, de que probablemente sea necesario que yo pase por una enfermedad o que yo pase por un problema para que yo pueda llegar a lo que es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios yo creo que es que nos salvemos todos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que la voluntad de Dios se haga, pues tal vez necesito pasar por ese valle de pruebas para poder ser salvo, ¿no? Sí, así es. Una cosa también que la plática que tenemos antes, previo, muchas de las enfermedades, nuestro cuerpo no es nada más el cuerpo de dolor físico, sino también esa es parte, ¿no? Nuestras enfermedades, que tengo este dolor, que me duele la cabeza, que tengo una neumonía ahora con el COVID y todo eso, y enfermedades que nos puede llevar a una situación más grave. También hay en el caso de estos últimos año y medio, que el confinamiento nos provoca problemas sociales, que no podemos salir, y también mentalmente. Y ahora pues otras cosas y eso involucra pues un desequilibrio en el ser humano. La salud es que en estos 4 ámbitos, religioso, social, físico y mental, tiene que haber un equilibrio para que pueda haber una como decir, salud. En una ocasión, platicando con una persona que tenía, su esposo era pues borracho, y estaba en consulta con él, y estamos en una iglesia, y le dije, mire, hermana, o sea, esa situación que era borracho le traía estrés a ella, ¿verdad? Pero le dije, mire, hermana, ¿qué estaría haciendo usted ahorita si su esposo fuera un modelo de esposo? Y literalmente le dije, a lo mejor en vez de estar aquí en la iglesia, estaría ya en San Felipe gozando de unas vacaciones y todo eso. Pero el hecho es que su esposo es un borracho y a veces irresponsable. Usted está aquí buscando a Dios. Oh, dice, yo no lo había visto de esa manera. Es decir, en la enfermedad de su esposo, ella estaba encontrando la salud espiritual. Sí. Y la tranquilidad y todo eso. Ya no supe nada más de ella, pero sí la vio. A veces, yo lo que digo a veces es que no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a que nos pasa. Porque así, si Dios no me contesta, aquí
oh, pues no, Dios no contesta nada y esto, no, ¿para qué le tengo confianza? O sea, podemos tener la confianza en Dios, pero una de las cosas que estudiamos esta semana pasada es que antes de que nosotros pecáramos, Dios ya nos perdonó. Como dice la lección pasada, dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estamos perdonados, podemos sentir la tranquilidad. Si las condiciones de la enfermedad no son positivas y quizá llegue hasta la muerte, entonces tenemos esa seguridad de que Dios nos ha perdonado y, como dice, el que perseverare hasta el fin, será salvo. Le daré de comer del árbol de vida. Así es. Sí, no. La esperanza juega un rol muy importante cuando estamos pasando por estas situaciones para poder tener el descanso en Cristo. Voy a poner aquí el versículo para memorizar para esta semana. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Vamos a pasar durante esta vida por problemas, por necesidades, por enfermedades, pero si nos agarramos de esa esperanza que tenemos como cristianos, de una vida nueva, pues sí, una vida eterna que vamos a pasar ya sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedades, eso es lo que nos debe de motivar a mantenernos del lado de Jesús. Aunque haya enfermedades, aunque haya necesidades, nuestro descanso lo vamos a encontrar cuando tengamos nuestra fe puesta en Dios, yo creo. Así es. No nos olvidemos de que la seguridad la podemos tener estudiando la palabra y tratando de buscar qué es el mensaje que me da Dios. A través de las lecciones que hemos estado estudiando, la experiencia de José y las relaciones familiares de la vida de Jacob y todo eso y sus hermanos, pues nos dan mucho conocimiento de cómo debemos responder ante la adversidad. Así es. Me gustó esa frase que dijo: no es ¿cómo fue lo que dijo? No es el problema, sino no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Ok, excelente, me gusta. Reacción lo importante, porque nosotros no tenemos ¿cómo es? Acceso a lo que nos va a pasar. La pandemia, ¿sí? La pandemia del año pasado y que todavía continuamos, estamos respondiendo a todas a respuesta. Así que esa es la respuesta, porque eso sí está a mi alcance de hacer y de responder de una manera positiva. A veces, como decía, hay que ver el vaso medio vacío y no hay que ver medio lleno. Medio lleno en vez de medio vacío, ¿no? O sea, verle lo negativo. Sí. Y eso es lo que nos dice lo que hemos estado hablando. Hay que ver lo positivo en esto. Así ¿sí? Es. Que si no me responde Dios a mi petición y sigue la enfermedad, sigue el problema, pues tenemos la seguridad de que Dios tiene la respuesta para nuestras vidas, que nos ofrece pues la vida eterna. Así es. Okay. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Voy a pedirle que oremos para despedirnos esta mañana. Ok, gracias. Y gracias por invitarme. Amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso sábado. Y al estudiar y meditar en estas lecciones de esta semana acerca de los milagros que hizo Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a profundizar más a fondo de los acontecimientos y que nosotros podamos aprender las lecciones, analizar las preguntas que nos hacen y responderla de una manera que sea de beneficio para nuestra salud. Y enséñanos a cada vez, y eso es precisamente, enséñanos cómo responder ante la adversidad. Te damos gracias por todo lo que tú nos das y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta fue la introducción a la lección número 8, libres para descansar. Que sigan teniendo un muy feliz sábado. Dios les bendiga. Ok. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Bye.